Hola, buenos días. Soy Verónica, soy coach y formadora transpersonal. Y junto con Beatriz vamos a dar esta masterclass de 1 hora o 1 hora y cuarto, justamente para que tengáis como las claves o algunas píldoras para reinventarse profesionalmente. El que yo esté aquí dando una masterclass sobre reinventarse profesionalmente no es algo que yo me lo haya aprendido, que lo haya estudiado en algún tipo de máster que he hecho o algún tipo de formaciones de tantas que he hecho. No, no se trata de eso. Se trata de que yo pasé por esto. Yo trabajaba en la Universidad de Sevilla dando clases, era historiadora del arte, ¿vale? Y había una vocecilla interna dentro de mí que siempre me decía, ¿qué hago yo aquí? Que no pinto nada. ¿Que me puede gustar el arte? Sí, pero toda la vida investigando sobre si este color, si esta imprimación, si esto es un error, si esto es un boceto, bah, me parecía demasiado pobre para mí. Para otra persona a lo mejor está súper alineado, pero para mí no. ¿Y qué ocurría? Que cada vez que iba a trabajar yo iba con una desidia. Al principio intentaba motivarme, intentaba ver que estaba en la universidad, es que, vale, tiene un estatus, no todo el mundo lo consigue, yo tuve mucha suerte o también mucha capacidad, ¿por qué no decirlo? Ahora vamos a empezar a desglosar un poquito, ¿vale? Esos primeros pasos que hemos sentido a través de nuestra experiencia, Beatriz y yo, de facilitaros. Tiene mucho que ver con el proceso vital que se está viviendo, cada persona está viviendo. Sobre todo, primer paso sería, ¿en qué momento vital estás? ¿Tienes un momento vital muy turbio, emocionalmente estás demasiado secuestrado? Sientes que las cosas no fluyen a nivel afectivo, a nivel relacional, a nivel sistémico de familia, no te encuentras en un buen momento o por el contrario sientes como motivación, sientes las ganas de ir hacia adelante. Esto es muy importante a tener en cuenta porque es el primer paso para reconocer cómo puedo yo enfocarme a otra como a otra perspectiva, a otra nueva manera de enfrentar el futuro profesional. Decía esto porque nosotros normalmente estamos conectados como con dos fuerzas, la fuerza de vida y la fuerza de muerte. Pulsión de vida y pulsión de muerte. Cuando entramos en este proceso de profundización, es importante tener en cuenta qué resistencia, es decir, qué fuerza está ejerciendo en mí. Si estoy activando más la motivación o estoy activando más la resignación, la culpa, la desgana, la apatía, el no poder tirar hacia adelante, o muy al contrario, estás en una situación que aparentemente la sientes como muy desordenada porque ya el mercado laboral está diciéndote que necesitas cambiar, o porque te has quedado sin trabajo, o porque a nivel de tiempo necesitas otro tipo de conciliación que te dé el trabajo. Cualquier tipo de condicionante afecta a este modo de ver, a esta perspectiva que yo tengo de mí. ¿Vale? Entonces, primer paso es, ¿cómo estoy yo en mi presente? ¿Cómo me siento? ¿Qué fuerza está tirando de mí? ¿Está tirando de mí la ilusión y la motivación? ¿Está tirando de mí la vida? ¿O está tirando de mí el impulso de la muerte? De la desgana, de la apatía, de la desidia, del yo no puedo, yo no voy a tener recursos. Segundo paso, para tener en cuenta a la hora de sentir que necesito ese cambio profesional, de que necesito reinventarme profesionalmente. ¿De qué recursos internos cuento? Esto es muy importante porque necesitamos conectar con nuestras habilidades, conectar con nuestras capacidades, conectar con todo este tipo de recursos que no tienen nada que ver por ahora con la parte económica y con la parte coyuntural, sino ¿dónde soy buena? ¿Para qué valgo? Tengo capacidad en mi comunicación para verbalizar, con lo cual necesito un tipo de trabajo que conecte con la comunicación. Necesito un tipo de trabajo que conecte con la habilidad, con la creatividad. Necesito un tipo de trabajo que conecte con la parte más analítica, en recursos financieros, en informática.
necesito conectar con un recurso mío que tenga que ver con la capacidad de ayuda, la parte de la terapia, la parte del crecimiento personal, un sinfín de capacidades, de recursos internos que tengo que explorar. Porque si no, estamos siempre en el mismo traje, en el mismo patrón. Yo he hecho este tipo de trabajo y este tipo de trabajos son los que yo voy a buscar, que no me satisfacen y que no me hacen feliz. No está ahí mi bienestar y no está ahí mi alineación con lo que mi yo profundo desea y anhela. Por lo tanto, es muy importante conectar con tus recursos internos, de qué es lo que posees internamente, que todavía no te has decidido a que eso salga. Explóralo, explora. Paso 3. ¿Qué creencias limitadoras tienes que deshacer de ti, de tu interno, para que sigas el flujo de la creatividad, el flujo de tu vida, el flujo de tu motivación? Es importante detectar qué nos está bloqueando, qué de alguna manera nos está cortocircuitando para que nosotros no podamos alcanzar aquellos sueños y aquellas metas que hemos tenido. Y no hace falta que sean de siempre, porque hay veces que los sueños se construyen en el presente y son como cargas motivacionales que van surgiendo poco a poco. Esto de que la vocación se sabe desde pequeño, hay veces y hay personas que no lo saben y necesitan explorarse conforme la vida va pasando. Y esto no implica nada malo y nada bueno, simplemente es que en este momento tú necesitas un tránsito de exploración, de saber cuáles son los canales que te están entorpeciendo, que están filtrando todos estos anhelos, todos estos sueños que has tenido como dentro de ti cocinándose. ¿Qué te está limitando? ¿La creencia a no poder? ¿La creencia que ya eres demasiado mayor? ¿La creencia de tengo una familia por delante y no me puedo dedicar a este sueño? No me puedo dedicar al sueño de mi vida. ¿Qué limita ese avance? Vamos a explorar. Te propongo que en tu blog de notas explore qué tipo de creencias están de alguna manera pulsando en ti para que estén bloqueando la salida a tu avance. Y ahora vamos con la parte más coyuntural, la parte más externa de nosotros, que tiene que ver con la economía. Paso número 4, ¿cuál sería? ¿Tienes economía suficiente para sostener 1 año o 2 años este tránsito, este trance de reinventarse profesionalmente? Desde nuestra experiencia, probamos y comprobamos que necesitamos como una estabilidad económica que nos dé como tranquilidad y paz para dar ese salto. Si nosotros estamos a cero en la cuenta y queremos dar ese salto, cuesta mucho más trabajo, porque es asumir un riesgo que nuestro sistema interno lo va a detectar como un estrés. Y como aparece y como se da en la masterclass, esto concuerda con cuando yo siento una carga de estrés muy fuerte, me bloqueo, es decir, hay una parálisis en la acción, no puedo funcionar, no puedo hacer nada. Tengo mucha fatiga, es decir, tengo mucho cansancio, porque mi mente está que no para de lucubrar soluciones creativas que de alguna manera, en vez de avanzar, están obstaculizando. Y esto genera estrés al sistema. Y esto genera estrés al sistema. Con lo cual, cuando haya cuando hay un impedimento en los recursos materiales, esto se tiene que reconsiderar. Lo primero es, como se hablaba en la pirámide de Maslow, es conseguir nuestra seguridad económica. Nuestra seguridad económica no significa que tengamos ahora que estar nadando en abundancia, a lo mejor tenemos que estar en una pausa en esa abundancia o en esa como economía más fluida, pero sí sentir que tengo red que me sostiene, ya sea porque mi padre me lo deja, porque mi pareja me lo deja, porque pido un crédito, por lo que siento que yo voy a estar durante 1 año o 2 años formándome, reciclándome, construyéndome por dentro, trazando o elaborando puentes
de salida desde lo que yo quiero hacia la propia realidad, ¿vale? Si esto no se tiene, si no hay esta base, el castillo se cae. Y no queremos construir un castillo de naipes, queremos construir un castillo sólido con sólidos cimientos. Con lo cual esa parte económica, aunque nos duela, necesitamos tener ese apoyo, esa base. Paso número 5. ¿Cuánto tiempo dispones para sostenerte económicamente? Es fundamental. ¿Por qué? Porque yo tengo que trazar un plan también a años vista o a meses vista, como lo sintáis. Pero es de alguna manera, ese plan de acción tiene que ir en coherencia también con mis recursos económicos, mis recursos externos. Si yo estoy intentando elaborar un proyecto grandioso donde necesito tiempo para formarme, tiempo para que se me conozca, para tener una mayor visualización, tiempo para conectar con proveedores que de alguna manera me abastezcan y me hagan salir de nuevo al mundo. Necesito tiempo, también necesito dinero para estabilizarme, para que me sostenga. Con lo cual, es importante tener en cuenta cuánto tiempo tienes disponible, a quién estás tocando cuando tu movimiento, cuando tu cambio se va a realizar. A tu familia, a tus seres queridos, a tu sistema de relaciones, a tu afectividad. Esto es también interesante tenerlo en cuenta, porque cuando hay un cambio normalmente hay veces que no se dan porque estás tocando muchos palos y hay como un efecto dominó. Esto de cuando hay un cambio interno, todo cambia a tu alrededor, ciertamente es así. Con lo cual, si yo estoy queriendo generar un proyecto donde tengo que dedicarle muchísimo tiempo y una especial atención y tengo familia, esto va a tocar. Con lo cual se tienen que sentar bien las bases, se tiene que negociar con la pareja y con la propia familia de cuánto tiempo vas a disponer y cuánto tiempo en cuánto tiempo vas a organizarte para una conciliación. Con lo cual, cuando te sientes a cambiar profesionalmente, tienes que tener en cuenta que modificar tu vida es modificar también el entorno. Y ese entorno necesita un contexto de comunicación, un contexto de negociación y un contexto de seguridad. Que la comunicación de alguna manera asiente las bases y se sientan seguros ante este cambio, porque no solo el cambio viene de ti, viene de todo lo que te rodea. Con estas claves ya tienes bastante trabajo por delante para ir un poco explorando e indagando. Es una autoindagación, es una autoexploración para que comiences a gestionar ese reinventarse profesionalmente que tanto anhelas. Si necesitas más información, si necesitas que ese proceso de autoindagación sea liderado, sea de alguna manera guiado, estamos aquí para ayudarte. Esta masterclass no es más que el inicio de un programa que se llama 360 grados, justamente para guiarte en el proceso de autoindagación y exploración, para que puedas planificar con mayor seguridad y con mayor cimiento tu proceso y tu proceso evolutivo. Vamos a hacer una breve práctica para que entendáis cómo es el trabajo. Os voy a pedir que cojáis un cuaderno, es ese cuaderno de bitácora, y que apuntéis durante algunos minutos cuáles son un listado de miedos. ¿Cuáles son vuestros miedos más internos a dar el cambio? ¿Qué supondría dar el cambio en vuestra vida? Simplemente es nombrarlo. Cuando nombramos al miedo, primero lo tenemos más presente y segundo, podemos manejarlo. Lo que nos ocurre normalmente es que cuando sentimos miedo, sentimos la emoción y no queremos nombrarla. Y al no nombrarla, está invisible. Cuando el miedo se invisibiliza, nos recorre por dentro sensaciones de ansiedad, sensaciones de estrés, sensaciones de fatiga crónica y no sabemos qué nos ocurre. Cuando vienen a terapia, a mí justamente les pregunto qué es lo que ha ocasionado este tipo de ansiedad o este tipo de estrés y no saben definirlo, porque no ha habido una autoindagación, no ha habido una exploración de cuáles son los factores que me han ocasionado miedo.
cuáles son las barreras que yo me estoy metiendo, ya sean reales o no reales, es decir, sean conscientes o inconscientes, sean psicológicas o sean coyunturales. Os voy a poner ese reto ahora. Coged ese boli, ese papel, ese bloc de bitácora y apuntad durante unos minutos con total sinceridad. Tomad 3 respiraciones profundas, conectad con una parte de vosotros que no tenga que ver con la cabeza, con ese ruido mental, y disponeros a abriros a este campo emocional. Vamos a ver esa cualidad emocional del miedo, cómo está correspondiendo en vosotros, cómo está de alguna manera haciendo como su juego dentro de vosotros. Estamos aquí en 3 minutos. ¿Qué tal? ¿Habéis podido dar como con pistas, como con claves de cuáles son mis mayores miedos? Porque los miedos normalmente vienen del inconsciente. Hay unos miedos que están como muy definidos, muy determinados, pero hay otros miedos que son como mucho más profundos. Esos son los con los que tenemos que tocar. Esos son bajar como al pozo, bajar a ese laberinto y ver verdaderamente cuáles son mis miedos. Como no os tengo presente, sí que voy a marcar un poco este viaje y os voy a pedir si en esa lista que habéis tenido tenía que ver con algo de miedo interno a no ser reconocido, a no ser valorado, a no ser visibilizado. O tenía que ver con algo externo que tenía que ver con miedo a la carencia, a la escasez, al no poder. ¿Qué tipo de creencias están marcándose en vosotras o en vosotros? Otra cuestión sería importante sentir qué tipo de miedo es con respecto a, porque mi familia me puede decir algo, porque mis padres no lo pueden tolerar, porque no me permito. Esto también es importante, porque las creencias no solamente se forjan en nuestro presente, llevan con nosotros muchísimo tiempo y normalmente son proyecciones que nos hacen desde fuera. Por ejemplo, la sociedad nos marca un tipo de proyecciones que tiene que ver, por ejemplo, con el tener, como el desear, el anhelar un trabajo estable y seguro. Y esto es una creencia, porque la persona que es autónoma y le va bien, tiene una serie de riesgos como todo en la vida, pero sí se siente en la horma de su zapato. Sin embargo, hay una creencia instalada, hay un miedo que es el trabajo tiene que ser seguro. Pues hay en muchas sociedades, sobre todo en las sociedades occidentales, que la persona no está trabajando de forma segura. Está trabajando por proyecto, está cambiando constantemente y es como una fluidez que eso hace que todas sus capacidades se desarrollen, se desenvuelvan y se siente cada vez más realizado. Muchas veces cuando conectamos con esa aparente seguridad caemos en la desmotivación porque estamos constantemente repitiendo lo mismo y nos sentimos autómatas. Por eso muchas veces en la faceta del funcionariado ocurre esto, que la persona se siente aburrida. No todo el mundo se siente aburrida, pero sí que es verdad que se siente desmotivada. Con lo cual hay una creencia en la sociedad que está limitando, que está haciéndote eco a ti, en tu interno, y te está diciendo, hay que tener un trabajo estable porque si no, tú vas a entrar en carencia. Este sería un miedo proyectado por la sociedad. Un miedo proyectado por tu familia, por ejemplo, sería si no estudias una carrera, no vas a conseguir nada en la vida. Esto es muy, la generación de los 80, de los 90, es muy proclive a que se den este tipo de situaciones, precisamente porque nuestros padres han pasado por un periodo, por un arco de tiempo donde estaban demasiado, ellos no tenían estudios y lo habían pasado francamente mal, con lo cual los estudios estaban muy valorados. Era la época industrial donde la persona trabajaba de sol a sol y no tenía acceso a conocimiento. Sin embargo,
En esta franja donde nosotros nos situamos ahora hay muchísimo conocimiento y hay muy poco empleo que esté generado por la parte universitaria. Sin embargo, tenemos ese miedo. ¿Y si no estudiamos una carrera? ¿Y si no tenemos este título? ¿Y si no tenemos esta especialización? Y este máster me va a ayudar a... Y en realidad son conjeturas mentales que están de alguna manera jalonadas por el miedo, que lo único que nos están haciendo es entorpecer nuestra fluidez de creatividad, de capacidad, de avance a reinventarme profesionalmente. Así que chicos y chicas, si podéis hacer como un reseteo de todas, primero es como visualizar cuántos miedos habéis puesto y si hay algunos que son verdaderamente prominentes, son así como que estuviesen muy arraigados y que sintieseis que vosotros mismos tenéis la sensación de que eso pesa como un plomo y necesitáis como algún tipo de ayuda para reprogramar mentalmente esas creencias. Porque aquí estamos para eso, para reprogramar y para entender que nuestro cerebro es plástico y que solamente tenemos que tocar diferentes botones. Esto es Programa 360. Reprograma tu mente, reprograma tu comportamiento para verte desde otro lugar, para verte y sentirte no desde tu esquema ideal o mental que siempre has tenido, que no solamente nace de ti, sino es de todas las personas que a tu alrededor te han dicho cómo te tenías que comportar, cómo tenías que hacer, cómo tenías que actuar. Si sales de ese patrón y te empiezas a ver todas esas capacidades que tienes, todas esas habilidades, esta lista, este listado de miedos desaparecerán. Porque el miedo está conectado con el impulso de muerte, con el no avance. Y justamente el listado, la conversión de creencia en positivo, en potenciador, está conectado con la presencia, con el hálito, con el aliento de vida, con el impulso de vida, que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con generar el flujo creativo y dinámico para reinventarte profesionalmente y ¿por qué no? Personalmente. Y ahora te voy a pedir que justamente hagas lo contrario, es decir, que conectes ahora con tus habilidades. Elabora un listado donde empiece de forma como casi automática, sin tener ningún juicio, que la mente esté lo menos presente posible, como de una forma como mucho más intuitiva. Puedes conectar con escenas de pequeño que te gustaba pintar o que te gustaba garabatear o que escribías poesía o que te encantaba escuchar música. Me da exactamente igual, pero es algo que te conecte a la vida, algo que te conecte a la motivación. A eso que tú decías, joder, yo aquí vibraba mogollón, me encantaba hacer esto. Permítete que ese flujo salga, pero sin mente. O sea, permítete mirarte desde ese espejo más positivo. Os doy 3 minutos. ¿Qué tal? ¿A qué ha costado un poquito posiblemente? Por mi experiencia en mis sesiones terapéuticas, me doy muchísima cuenta de que a la persona le cuesta mucho más trabajo conectar con la parte positiva suya que con la parte negativa. Es como si lo negativo, ese autoconcepto nos lleva, lo llevamos arrastrando tanto tiempo que es nuestro compañero más cómplice. Sin embargo, cuando conectamos con nuestras capacidades, con nuestras habilidades, es como, wow, no sé cuáles son. Y si sé cuáles son, normalmente os voy a invitar a que reflexionéis sobre ¿quién os ha dicho que sois bueno en tal? ¿Esto que habéis explorado tiene que ver con algo que nadie sabe? ¿O te lo ha dicho tu padre, te lo ha dicho tu madre, te lo han dicho tus hermanos, te lo ha dicho la sociedad? ¿Quién te lo ha dicho? Porque hay muchas veces que nosotros estamos tan subyugados a lo que nos dicen que no sabemos verdaderamente cuestionarnos si hay un aprendizaje, hay unas habilidades, hay unas capacidades innatas o desarrolladas en nosotros que no las hemos puesto en juego. Y estamos siempre tirando del discurso que nos ha dicho nuestra madre o nuestro padre o nuestros amigos. Y sin embargo, si te exploras más a fondo, te das cuenta de que había anhelos, de que había sueños, de que había destrezas manuales, creativas,
que las tenías desde pequeño y que se te han olvidado. Como por ejemplo, la sensación de hablar y de expresarte de forma muy sensitiva o de forma muy espontánea y con mucha claridad, y de repente llega un momento que ¡zasca! Eso se fue. La comunicación que tú tenías verbal tan fluida de repente se fue. Tuviste miedo, tuviste un instinto de protección, algo te pasó que te intimidaron y te quedaste como replegado en ti. ¿Qué significado tendrá esto? Si eso estaba, tiene que estar ahora, simplemente está de alguna manera colapsado por algo, colapsado por el miedo. Y otra cosa a tener en cuenta en este listado es lo que he referido anteriormente, que necesitamos saber si hay más capacidades, hay más cualidades, hay más dones que tenemos que no nos hemos reconocido porque el entorno no nos lo reconoció. Y ahora tenemos el momento para reconocernos profundamente y en nuestra intimidad que somos más de lo que nos han reconocido, que posiblemente hay cosas silenciadas de mí que nadie lo sabe, pero que forman parte de esas cualidades y de esas capacidades. Esto me aparece mucho a nivel de intuición. Hay personas que son súper intuitivas, que generan como proyectos muy intuitivos que llegan a buen fin, pero no se reconocen ese talento, no reconocen que la intuición es una destreza y es una capacidad. O, por ejemplo, que tienen una especial sensibilidad con un colectivo en concreto. Y ellos no lo saben, simplemente es como, es innato en ellos. Se perciben como que eso no es una cualidad o no es un don, no es una habilidad. Y sí que lo es, pero tenemos que autoindagarnos y también tenemos como que separar lo que nos dijeron de lo que yo siento que puedo ser capaz y que tengo esa destreza y ese desarrollo. Esa evolución está ya creada en mí. Y por último, ¿vale? Aunque sea así como pequeños trazos de conciencia y de darse cuenta, os voy a decir que en ese cuaderno apuntéis las creencias que tenéis sobre el éxito y la abundancia. ¿Qué es el éxito para vosotros? ¿Qué es? Poned en un listado. El éxito para mí es tener dinero, poder hacer lo que quiera en cada momento, reconocerme profesionalmente, lo que queráis. ¿Y qué es para vosotros la abundancia? ¿Qué es sentirte abundante? ¿Qué es sentirte próspero? Tenéis 3 minutos para hacer esta actividad. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? La parte del éxito, la parte del reconocimiento económico y la prosperidad son como términos que lo tenemos muy confundido. Sobre todo que la economía no solamente es abundancia y que no solo el éxito se consigue con la economía, con ser rico materialmente. Una persona abundante no tiene por qué tener muchísimo dinero y, sin embargo, internamente reconocerse que tiene de todo. En realidad es que sus creencias están orientadas a que tengo todo lo que necesito y no a que me falta algo. Es decir, no está en la carencia, no está en la escasez. No digo me falta, sino digo tengo. No digo deseo, sino digo quiero o ya he conseguido. Es muy importante diferenciar este tipo de términos porque cuando nosotros conectamos, sobre todo porque la sociedad así nos lo dicta, que la parte del éxito tiene que ver con la riqueza económica. Y una persona puede ser rica y no tener muchísimo dinero, porque en su escala de valores no necesita tanto dinero, simplemente necesita un estado interno de paz y de equilibrio que le da como un conjunto de desarrollo emocional, evolutivo, personal, profesional, afectivo, que todo eso le llevan a sentirse expandido, sentirse que no le falta nada, que tiene de todo. Puede estar viviendo en un piso de 3 habitaciones, con un solo coche, con una mujer maravillosa y sin embargo sentirse espléndidamente abierto y espléndidamente abundante. Y sin embargo una persona que aparentemente la sociedad le ha concedido el mérito y el honor de
sentirse una persona de éxito, está sintiendo internamente carencia y todavía está en esa búsqueda. Busco más, y cuando busco más es que hay una desazón interna, hay un vacío interno, hay una carencia, necesito de algo y necesito llenar, ¿vale? Entonces, después de haber hecho ese listado, a mí me gustaría que reflexionaseis justamente sobre cómo vivo yo el éxito y si yo me lo estoy permitiendo. Es decir, si el éxito para mí es, imaginaos, tener un trabajo donde yo sea mi jefe, que cobre 4.000 euros y sentir que tengo una disponibilidad horaria, que solamente trabaje 3 días a la semana y de repente eso que estoy poniendo como éxito, yo no me lo estoy dando, aquí hay un cortocircuito, es decir, hay algo dentro de mí que no me estoy permitiendo que esa parte de éxito venga a mí. Hay veces que el éxito nos lo estamos limitando nosotros. Tenemos miedo al fracaso, pero también tenemos miedo al éxito. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Siempre se nos dice como que el miedo es el fracaso. No, el miedo también es el éxito, porque no estamos acostumbrados a tener ese estado de felicidad, ese estado de bienestar. Nos han enseñado de que todo es un esfuerzo y que todo se consigue a través del esfuerzo. Y esto no es cierto. Se consigue más cuando una persona está alineado y centrado en sus propios recursos, ¿vale? Que cualquier persona que se está matando y que se está entregando para que ese trabajo se lleve a cabo. ¿Vosotros creéis que esa persona que está alineado con su propio propósito se está dejando la piel? Y si se la está dejando, ¿está sintiendo ese esfuerzo? Son polaridades completamente diferentes. Y nosotros queremos trabajar con esta polaridad. Si estás de alguna manera dedicado. Así que termina el ejercicio replanteándote si estos conceptos de abundancia, de economía, de riqueza, están bien alineados, están bien o están distorsionados, si necesitas algún tipo de reprogramación y sobre todo es si te estás permitiendo entrar en esa energía, en ese flujo energético de la abundancia y de la prosperidad. Porque muchas veces los cambios profesionales vienen intervenidos o cortocircuitados, es decir, interferidos, justamente por esto, porque rechazamos nuestra abundancia, porque rechazamos nuestra economía, porque rechazamos nuestra prosperidad. Así que hay que hacer un reset. Si esto está en tu vida, si esto está presente en tu vida, hay que hacer una reprogramación y hay que hacer un barrido, hay que hacer una limpieza de un sistema de creencias que has podido tú conectarte con ellos de forma individual o que a nivel transgeneracional, ya sea a nivel familiar, o sea, que tu familia te haya inculcado, tu cultura, tu sociedad, esté de alguna manera interfiriendo y volcando en ti esos patrones de escasez. 360 grados es un giro que me pongo y me sitúo en el mismo lugar. Pues sí, pero en el mismo lugar de alguna manera haciéndote un reset, actualizando todo tu software, sintiendo que cada paso que has dado ha sido para poder ver, observar todos los obstáculos, todas las limitaciones que has tenido, todas las creencias que nos han introyectado, ya sean sociales, ya sean culturales, ya sea de nuestra propia familia. Y también conectarte con ese propósito que todos tenemos desde que hemos nacido. Cuando nosotros nacemos hay un cuaderno de bitácora que lo perdemos, no lo recordamos, pero sin embargo sentimos internamente que hay algo dentro de nosotros que nos está hablando, que nos está gritando que el camino no es el que estoy tomando. Y por eso esta masterclass, ¿vale? Para que todos los que nos estéis escuchando tengáis un acto reflexivo, un acto de toma de conciencia de ¿estoy yo alineado verdaderamente con mi propósito vital? ¿Estoy yo alineado con esa vocación o con esa profesión que desde pequeña tengo internamente ese diálogo que quizá estaría muchísimo más
realizada o más realizado o estaría dando más de mí? Para mí es muy importante que tengáis en cuenta una cosa. Cuando una persona se siente en sus zapatos, en su traje, es como si desplegase todas las capacidades, todas las habilidades y todos los dones que trae y que lleva dentro. Es muy importante entender este mensaje, porque la sociedad nos está conduciendo a patrones de profesión que quizás no están alineadas con nuestro ser, no están alineadas con lo que verdaderamente venimos a hacer. Cuando hablamos de propósitos vitales, propósitos profesionales, es justamente para que pongamos la atención en ¿estoy verdaderamente sintiendo, escuchando mi voz interna? Si queréis saber más de esta masterclass, os diré que no es un sueño de película. Para mí, la importancia de dar el cambio no es algo magnífico, en plan una película de Hollywood, que sales con un éxito brutal y que esto es totalmente fluido. No, no se trata de eso. Se trata de que cuando una persona se conecta con su interior, con su profundidad, empieza a darse cuenta de que hay cosas, hay circunstancias en esta sección que vamos a tocar, que será la parte de la profesión, hay algo que internamente no está fluyendo, hay algo que sientes que no está alineado. Y cuando ocurre esto, el cambio se tiene que dar desde dentro hacia afuera. Si yo de alguna manera estoy conectando con cosas de fuera que me están dando como pautas de comportamiento o pautas de interés y de inquietudes, como por ejemplo un objetivo económico o un objetivo de un estatus social, un objetivo de conciliación, es decir, de querer conciliar tu vida familiar o tu vida social con tu vida profesional. Son motivaciones externas que de alguna manera al final nos dejan un poco vacíos. Seguramente tú que me estás escuchando y que te resuena este argumento, entenderás que cuando sentimos que necesitamos hacer un cambio, tenemos que volver a casa, tenemos que dar ese giro desde dentro hacia afuera. Y sobre todo es girar desde nuestro propio eje. Porque estamos muy acostumbrados a que el mundo nos diga cómo tenemos que hacerlo, qué tipo de trabajo tenemos que hacer. Cada persona, cuando está en su propósito, está justamente como dando al mundo lo que su talento, su excelencia. Y cuando la persona está dando su excelencia, lo que ocurre es que hay una energía de perfección, hay una energía de orden, que tu trabajo se multiplica. Y el éxito es una consecuencia de tu don, de tu talento, de tu capacidad. Al menos así es mi filosofía, al menos así es la filosofía de mi compañera que os va a guiar exactamente igual que yo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí, a mí me gusta mucho una frase que siempre pongo que es: los sueños necesitan cimiento, porque si no, no se sostienen. Y entonces necesitamos empezar la casa por esos cimientos. Importante, importante. Otra cosita para tener en cuenta, que tenemos que estar bien arraigados. ¿Y eso qué significa? De tener raíz, tener base. Pues que tenemos que haber conectado mucho con la profundidad de nosotros para saber quiénes somos. Porque muchas veces nos han dicho quiénes somos desde fuera, pero no me he explorado yo. ¿Quién soy? ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué capacidades tengo? ¿Qué habilidades tengo? Me lo han dicho. Es decir, estoy en la proyección de una persona que en este caso puede ser, imaginaos, tu madre que siempre te estaba recalcando y relevando tu capacidad de resolución o tu capacidad de comunicación. Pero sin embargo, ella a lo mejor no cayó en la cuenta que tú tenías una expresividad manual que era brutal. Y como no te lo has reflejado, no te lo has devuelto, tú no has podido coger esa capacidad. Pero ahora vienes con 30, 40, 50 años y de repente dices: ostras, pero es que yo vibro mogollón cuando me pongo a pintar. Me lo invento, ¿vale? ¿Qué ocurre ahí? Que tú te estás viviendo desde fuera.
pero hay un espejo donde tú no te estás viendo, que es tu propio espejo. Hay un maestro dentro de cada uno de nosotros y simplemente tenemos que conectar con esa maestría. Pero ¿cómo nos dice el mundo que tenemos que estar? Escuchando hacia afuera. ¿Qué me dice mi jefe, mi marido, mi amigo, mi amiga? ¿Qué me dice? Siempre es desde fuera hacia adentro. Y para mí lo importante es desde dentro hacia afuera. Tener tus anclajes. Es muy importante tener tu base, ¿vale? Por último, yo os diría algo también que me parece muy interesante, es que cuando una persona entra en un proceso de cambio, ¿vale? En un proceso de despliegue personal de capacidades, lo que ocurre es que esta se pone súper activa, tan activa que da miedo tenerla presente, porque tiene una cantidad de supuesto, presupone cosas, conjetura, inventa, imagina. Y lo que ocurre es que mucho de lo que ocurre en esta mente es irreal. Es irreal o está proyectando hacia un foco que, dependiendo de cómo yo normalmente, mi comportamiento normal sea, pues así va a ir. Es decir, si yo tengo un comportamiento más o menos neutral, voy a estabilizar a esa mente y voy a generar pensamientos, emociones y sensaciones que tengan que ver con esa neutralidad. Es decir, quiero girar mi futuro profesional, voy a buscar opciones, voy a buscar puertas que abrir, voy a buscar un punto medio, un equilibrio. Esto sería el neutro, pero sin embargo, normalmente el humano, me da pena decirlo, pero está muy desbalanceado y está muy polarizado. Y está entre un comportamiento, una conducta, un enganche a un patrón emocional negativo o muy positivo. Ambos son irreales, están fuera de la realidad, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú estás intentando cambiar, normalmente la motivación es proporcional al miedo que nos entra, ¿vale? Nos genera muchísima ansiedad, nos genera mucho estrés. ¿Y cómo se puede hacer? O sea, ¿cómo se combate esa parte de estrés, de ansiedad? Pues reprogramando tu mente. Esto es lo que vamos a hacer a través de trabajos semanales, guías y acompañamiento por parte de nosotras dos, masterclass de 2 horas para estar de alguna manera generando, abordando contenido y viviendo el contenido que nosotros estamos lanzando. ¿Por qué? Porque nuestra mente se hace con el poder. Y la mente tiene que, o sea, nosotros tenemos que tomar el control de nuestra vida, que es tomar el control de nuestro diálogo mental y poner la mente al servicio de nosotros. Porque lo que nos ocurre es que cuando entramos en cambio, entra la mente en resistencia. Y cuando la mente entra en resistencia, lo que ocurre es que hay un desgaste físico brutal, ¿vale? Que lo que genera es muchísimo estrés, muchísima fatiga, ¿vale? Y muchísimo miedo. ¿Cómo podemos desconectar? ¿Cómo podemos desenchufarnos del miedo y conectarnos con la libertad? Con la libertad de ser, con la motivación de esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta, voy a intentarlo, voy a asumir riesgo. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Pues justamente vamos a dar todas estas claves para que vosotros durante semana a semana, son 8 semanas de entrenamiento, podáis estar procesando y digiriendo todo este tipo de información. Es como, yo diría que sería como, permitidme la expresión, como un lavado de cerebro, porque es entrar una onda energética que tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con las ganas, con el empuje, con una fuerza que activa y que propulsa, ¿vale? Frente a una fuerza que se empeña en quedarse atrapada en nuestra zona de confort. Programa 360 es justamente ir a asumir ese riesgo, cruzar ese umbral entre zona de confort y zona de riesgo. Asume riesgo, asume tu vida, tu responsabilidad. No te quedes en lo que algún día elegiste. Somos el resultado de todas las elecciones que hemos tenido en la vida.
Y sin embargo no nos damos cuenta que la mayoría de las elecciones que hemos hecho han sido inconscientes. Es que es muy fuerte pensar que yo he elegido de forma inconsciente. Sin embargo, aquí te estamos como ofreciendo la posibilidad de elige desde tu consciente, elige desde tu conciencia, elige también desde una perspectiva muchísimo mayor, donde tú tomes más el control y no sea la parte emocional, la parte del miedo, la parte de la ansiedad, la parte de la responsabilidad, de la carga, de las obligaciones, quienes estén de alguna manera tomando las riendas de tu vida. Porque si no, siempre caerás en el eterno juego. Yo no puedo, las creencias limitadoras. Yo no puedo, yo no soy capaz. En este mundo no hay trabajo, no se puede cambiar, estoy subyugado a una hipoteca, a un tiempo que no tengo, no me puedo formar y un largo etcétera. Modificar conducta, modificar sensaciones, pensamiento es importante para que de alguna manera mi mente se vacíe de toda la contaminación que ha tragado y comience a conectarse con ese río de la vida que tiene mucho que ver con la motivación y con la creatividad. Somos creadores, señores y señoras, somos creadores de nuestra propia realidad. Este programa está saliendo al mercado por 1.200 €. Es un entrenamiento que ni siquiera es de 8 semanas, pero sí que tiene más o menos las mismas condicionantes. Sin embargo, nosotros, sintiendo la accesibilidad y la necesidad de la sociedad a abrir estas puertas, hemos sentido que el precio tendría que ser muchísimo más bajo para que vosotros tuvieseis esa posibilidad al alcance de vuestras manos. Es decir, por 197 € tenéis 8 semanas de entrenamiento con 2 facilitadoras que están para vosotros, para vuestra mentoría, para vuestras dudas, para vuestro también desahogo, a la vez que tenéis 2 horas semanales de clases en directo, si lo queréis, o sin estar presencial, y un trabajo personal durante todas las semanas. Esto por solo 197 €. Si tenéis cuestión de resistencia a nivel de la economía, os rogaría que tuvieseis en cuenta y muy presente todo esto que os he dicho. Si tenéis algún tipo de resistencia a través del tiempo, no tengo tiempo, ¿cómo lo hago? Está todo grabado. Si tenéis algún tipo de resistencia, porque cuando voy a hacer las mentorías, hay tiempo, nosotros somos flexibles a la hora de estar con vosotros personalmente. Tenemos una agenda que podemos de alguna manera, gracias a Dios, tenemos una agenda que podemos flexibilizarla. No tenemos un horario de 8 a 3 ni muchísimo menos, con lo cual tenemos mucha flexibilidad horaria. Así que ya no os doy más la vara. Me gustaría que todos los que me estáis oyendo conectaseis con esta parte de nosotros, sobre todo que os dejaseis como empapar de cuál es el mensaje que os hemos querido transmitir, cuál es el mensaje que llega de mí, de ella, qué beneficios podría aportarte a tu vida y si verdaderamente tendría ese beneficio de ir a por tu giro vital y profesional. Si sientes que este riesgo con este programa lo puedes asumir, yo de verdad te diría, tírate a la piscina, porque ahí hay agua. Tírate al vacío, porque ahí hay una red que te va a sostener. Bueno, pues me despido ahora ya con mi compañera Beatriz. Espero que disfrutéis mucho y os mando un abrazo enorme, enorme. Adiós. Buenos días, soy Beatriz, coach en desarrollo transpersonal y facilitadora de mindfulness y meditación. En esta sesión quiero incidir sobre todo en la idea que ha apuntado Verónica de que este programa es un reset, una reprogramación mental. Y es que a diferencia de esta sesión en la que os estamos volcando unos contenidos y tú estás de forma pasiva recibiendo esta información, nuestras sesiones semanales de 2 horas van a estar compuestas de dinámicas y de espacios de reflexión, momentos en los que vas a poder escuchar tu voz interior y empezar a trabajar ese cambio
que te va a dar esa nueva visión que es la que se necesita para que realmente este programa marque la diferencia. La verdad es que nuestro pensamiento crea la realidad. Cuando una persona con éxito se levanta por la mañana, no está pensando en todos los problemas que tiene en el día, en el sentido de echarle la culpa al gobierno, de centrarse a lo mejor en el resentimiento que tiene hacia sus padres porque no le dieron la educación que le hubiera gustado, no está centrando su atención en él y si hubiera pasado no sé qué cosa. Está completamente focalizado en el presente y en las acciones que tiene que hacer a lo largo del día para cumplir sus objetivos. Todo esto es muy fácil de decir, pero es cierto que hay que trabajarlo, porque en realidad el 95% de nuestra mente es inconsciente. Por eso siempre se dice que vivimos en piloto automático. Estamos repitiendo patrones, ideas, creencias que nos han inculcado desde pequeños y por eso es tan importante este lavado de cerebro que decía Verónica, esta nueva visión, este cambio de enfoque que se va a ir produciendo, como decía, a lo largo de las semanas, no solo con las clases semanales, sino con la mentoría individual, que será fundamental porque vamos a usar técnicas de coaching y de terapia transpersonal para poder ir haciendo esa reprogramación del software que nos estaba limitando. Y para entender esto un poquito más voy a incidir en esa idea de cómo se reprograma y a todos los niveles que esto sucede desde pequeños. Voy a empezar, por ejemplo, por el concepto de inconsciente colectivo. Y es que según donde nazcas, tu cultura, tu religión, en la sociedad en la que estés, tienes ya como una impronta que viene determinada por todo eso que piensa esta sociedad. Por ejemplo, en España, en nuestro refranero, está muy presente la idea de, por ejemplo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, o más vale pájaro en mano que ciento volando, o la curiosidad mató al gato. ¿Y eso a qué nos lleva? Si os dais cuenta, nos hace estar dentro de nuestro área de confort. Nos impulsa a no buscar, no arriesgar, todo lo contrario, lo que tratamos de motivar aquí. Y resulta que como es algo que se ha grabado y que se ha estado escuchando en la tele, en las películas, que está, digamos, como ese molde impreso en nosotros, ni siquiera nos estamos dando cuenta, pero al mantenernos en la zona de confort, hay una parte de nosotros que como está encajando en ese molde, no solo se siente a gusto, sino que siente que está cumpliendo con algo. Y entonces por eso no, digamos, es una forma de mantenerse en ese estado que tanto daño nos hace. Otra cosa que pesa mucho en España debido a nuestra religión, nuestra cultura, es esa idea de que los ricos no van al cielo. Y entonces lo que sucede muchas veces es que a pesar de que es una persona, porque es verdad que también se nos ha inculcado el esfuerzo, el trabajo, pero hay esa incoherencia, esa contradicción dentro de nosotros. Entonces empezamos a hacer todo lo que se nos había mandado, estudiar esa carrera o dedicarnos a esa profesión familiar o lo que sea que nosotros estamos entendiendo que es el éxito o que nosotros queríamos alcanzar, lo alcanzamos y a medida que nos va bien, hay algo dentro de nosotros, como os decía, inconsciente, ese programa de que hay algo malo en ser abundante, que hace que nos empecemos a sabotear. Y sin darnos cuenta, de repente empiezan a suceder cosas en nuestro entorno que en realidad están sucediendo porque lo estamos sintiendo interiormente. Por eso va a ser tan importante trabajar de forma personalizada cuáles son esas ideas que están impresas en nosotros. Y eso solo se puede hacer mediante sesiones personalizadas, como digo, entrar en un estado de conexión con el inconsciente para poder hurgar, para poder investigar qué contenido hay ahí que nos está determinando nuestro día a día. Otro aspecto que también tiene que ver con todo esto, con esta reprogramación inconsciente, sería el entorno familiar. Y va un poco ligado a lo de antes, pero es más concreto
cómo te han educado desde pequeño. Nuestra mente se programa desde los 0 hasta los 7 años. Y claro, nosotros ni nos acordamos de lo que nos decían. Pero si, por ejemplo, te has criado en un entorno muy conservador, en el que has estado sobreprotegido, en el que te han estado inculcando desde pequeño ideas como ten cuidado, que muchas veces pueden, pues eso, un excesivo riesgo te va a llevar al fracaso, o que todo cuesta mucho, que te tienes que esforzar muchísimo para lograr las cosas. De la misma forma, eso está impreso en ti y es importante cambiar esos conceptos porque no son reales y porque van a delimitar la manera en la que te enfrentas a las cosas. Entonces, de la misma manera, vamos a ir trabajando pues todo eso que te decían de pequeño y que muchas veces sí que lo tenemos algo presente, pero muchas otras a lo mejor lo tenemos hasta olvidado, y a lo mejor si escuchamos a nuestros padres hablando a nuestros hijos, si ese es el caso, de repente nos empezamos a dar cuenta de que esas mismas frases nos han estado limitando. Y de eso se trata, de sustituir las creencias limitantes por unas nuevas. Y esto sí que funciona, es esa reprogramación, porque nuestra mente funciona como un ordenador, es ese software que ya no nos sirve, que detectamos que nos está limitando, lo limpiamos, nos vaciamos y metemos esas creencias que están alineadas con nuestro propósito. Por eso va a ser importante también hacer un ejercicio de sentir con qué vibro, qué me gusta de verdad hacer, a qué le quiero dedicar mi tiempo, mi vida, y, como decíamos, alinearnos con nuestro propósito, incluso con nuestra misión. Por otra parte, también están esas ideas, creencias limitantes que tienen más que ver con nuestro discurso interno. Es verdad que muchas veces están relacionados con la familia, pero otros los vamos adquiriendo a través de las experiencias. Y es que la mente está diseñada para protegernos. Entonces, si hemos tenido alguna experiencia desagradable de algún tipo, pues nuestra mente ya se acostumbra a, digamos que se anticipa a las cosas que van a pasar en función de lo que ya ha pasado. Y eso, para eso es muy importante darnos cuenta de qué cosas verbalizamos. Si nos viene una persona y empieza a decir cosas como no puedo, o ojalá pasara esto, o yo voy a intentar, ya nos está diciendo que no tiene mucha confianza en su propio proceso, sobre todo en sus propias capacidades. Entonces va a ser fundamental en el proceso ver cómo se va cambiando nuestro propio lenguaje, porque el lenguaje crea realidad de la misma forma que el pensamiento. Es la manera en la que materializamos nuestro pensamiento, y veremos que también vamos a trabajar, y será fundamental encontrar una coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Una vez que consigamos esa coherencia, realmente sí que podremos ajustar ese sueño, ese deseo que tenemos, a traerlo, a materializarlo a nuestra realidad, a nuestro día a día. Además, aprenderás a desarrollar tu intuición. Y es que además de esa mente analítica de la que hemos hablado, que está determinada por esas creencias limitantes que habrá que repasar y reprogramar, contamos con una brújula interna que es nuestra intuición, que nos conecta con nuestra voz interior. El ser humano es como un coche de caballos. Los caballos serían las emociones, el cochero la mente, la carroza sería el cuerpo, pero dentro hay un pasajero, que es nuestro ser o nuestra conciencia, que es el que verdaderamente sabe a dónde tenemos que dirigirnos. Esto que solemos llamar como una corazonada no es más que nuestra inteligencia cardíaca, nuestra conexión con ese pasajero que sabe el rumbo. Y es que generalmente nos han enseñado a dejar nuestro camino en manos o de las emociones o del cochero. Por ejemplo, cuando hay un secuestro emocional o vivimos colocando ese caballo del miedo en nuestro carruaje, toma el control y ya el pasajero no tiene nada que decir, es como si estuviera dormido. Por eso decíamos que será importante poder ir con todos esos caballos, pero dirigiendo desde el pasajero. Una vez que eres consciente y puedes darte cuenta
de cada emoción que va surgiendo, de cada caballo que se va situando enfrente, tú puedes tomar las riendas, puedes contar con eso, pero no le dejas que tome el rumbo. Y eso es lo que marca de verdad la diferencia, porque literalmente es tomar las riendas de tu vida. Por otra parte, sobre todo nos han inculcado, nos han enseñado a que la mente tome el control. Y es esa mente de la que hablábamos antes, el pensamiento analítico, que juzga, que está continuamente basándose en aprendizajes anteriores, anticipándose en función a las experiencias del pasado, trayendo a la mente los peores escenarios y por eso delimitando nuestra acción en base a lo que ya hemos vivido. Sin embargo, el pasajero está anclado en el ahora y sabe perfectamente, como os decía, es como esa brújula interior, sabe a dónde tenemos que dirigirnos. El pasajero es el que nos avisa cuando hemos tomado un rumbo que no es el adecuado, que no está alineado con nuestro yo interior, con nuestro verdadero propósito en la vida. Y es el que nos avisa con ese sentimiento que tenemos de vacío interior, porque hay un vacío, porque el pasajero está dormido y estamos pensándonos en lugar de experimentarnos realmente en el día a día. Usaremos técnicas de meditación, por un lado, para entrenar la mente, para, pues eso, para anclarla en el ahora y para poder observar nuestros pensamientos, porque como ya os habréis dado cuenta, nuestra realidad está definida absolutamente por nuestros pensamientos y como os decía, el 95% de ellos son inconscientes, pero con técnicas meditativas y de concentración de la atención se puede conseguir el darnos cuenta de esos pensamientos que antes se producían de forma inconsciente y hacerlos conscientes. Por eso cuando practicas mindfulness, cuando te anclas en el ahora, eres cada vez más consciente de lo que estás pensando, de los procesos emocionales que surgen y tomas las riendas, tomas el control porque empiezas a poder gestionar todo eso. Además de para entrenar la atención, usaremos la meditación para despertar al pasajero, para conectar con esa intuición. Es esa la manera en la que la desarrollamos, porque necesitamos espacios de silencio en el que acallar la mente y poder escuchar esa otra voz, poder conectar con esos contenidos internos que muchas veces nos descubren cosas de nosotros que ni nos imaginábamos. También vamos a trabajar el poder de la intención y la visualización. En mi caso personal me ha parecido muy relevante cómo ha ido mi proceso del despertar, de darme cuenta qué es lo que verdaderamente quería, ya que después de 11 años desarrollando mi profesión en la construcción, tuve que reinventarme y resultó ser mi oportunidad para descubrir mi pasión, pero en un principio no sabía que era así. Y hasta que no llegó el momento en el que yo realmente pude decretar que quería dedicarme al servicio a los demás, a ayudar en estos procesos que yo misma he transitado, de autoconocerme, de alinearme, no pude escribir en un papel quiero ser coach y facilitadora de grupos. Y en el momento en el que ya lo pude llevar a la realidad a través de ese gesto, fue cuando todo empezó a suceder a mi alrededor. Veremos ejemplos de varias personas que han pasado por esto mismo y cómo en diferentes ocasiones, a través del poder de la intención, de podernos focalizar, de poder decretar lo que queremos, han visto cómo el entorno se va acomodando y van surgiendo las oportunidades. Es una herramienta más con la que contamos y es que podemos co-crear la realidad. Esto se nos ha ocultado porque nos da mucho poder, pero somos el claro ejemplo de que esto es real y no dejamos de verlo. Entonces también nos enfocaremos y os acompañaremos en este proceso. Por una parte, en descubrir verdaderamente lo que queréis y por otra parte, en ser capaces de hacer este ejercicio,
que no es más que conectar, que visualizar. Y una vez que lo podemos decretar mediante la palabra, podemos expresar cosas como voy a ser coach, en lugar de ojalá se me pudiera dar la oportunidad, o voy a intentar a ver si hay algún hueco para mí. No, tienes que decretar con seguridad y con certeza, o incluso anticiparte y agradecer, visualizarte, y que surja desde dentro, conectar con esa pasión, con lo que sientes, con lo que te hace vibrar. Y vas probando y vas haciendo diferentes actividades en las que sientes de verdad ese clic interno, en el que tu pasajero, tu voz interior te está diciendo: este es tu sitio, estás en casa. Es esa sensación cuando haces algo que de verdad tiene que ver con tu lugar en el mundo, con lo que has venido a hacer. Nadie te lo tiene que decir, lo sientes tú. Es todo el rato ese volver al centro, esa alineación, ese sentimiento de que todo va bien. Y es verdad que en un principio puede ser prueba-error dentro de una misma profesión o de un enfoque. Puede haber muchas versiones. Entonces puedes ir probando diferentes actividades y vas sintiendo lo que de verdaderamente te hace vibrar. Y cuando estás alineado con eso, en mi experiencia sucede la magia, porque aparecen puertas, aparecen oportunidades, empiezas a conocer a gente que te va a abrir el camino, que te va a aportar a tu propio proyecto, y ya no estás dependiendo de que alguien te elija, de que vean en ti o en ese estado de competencia continua, a ver si das la talla para entrar en un sitio u otro, sino que empiezas a encontrar tus propias oportunidades. En eso consiste sobre todo este proyecto. El programa 360 grados Reinvéntate profesionalmente es sobre todo un proceso de autoconocimiento, porque nos han enseñado a ser según un molde, a cubrir unas expectativas, a ser de determinada manera, pero ahora lo que vale es la especialización, encontrar de verdad cómo somos, y muchas veces estamos determinados por cosas que ni creemos o que no le han dado nunca importancia, como por ejemplo nuestra carta astral, nuestros arquetipos, cómo tenemos de equilibrada la energía masculina o femenina en nosotros, muchos aspectos que iremos perfilando, anotando, para que te sirvan como excusa de autoindagación, para que conozcas de verdad quién eres, específicamente a qué has venido, cuáles son tus habilidades, tus capacidades, tus talentos y cómo poder desarrollarlos. Respecto a esto que decía, por ejemplo, de la energía femenina y masculina, va a influir mucho en la gestión del tiempo. Muchas veces no solo te sirve con saber la teoría sobre las cosas, sino que tienes que saber de verdad el fundamento en profundidad por qué haces ciertas cosas. Por ejemplo, en cuanto a este equilibrio de la energía femenina y masculina, si tienes un exceso de energía femenina, vas a ser más disperso o dispersa. Esto no tiene que ver con el género. Tanto hombres como mujeres tenemos que tener ese equilibrio de ambas energías. Y es que la femenina tiene más que ver con la creatividad, con llevar, con esa creación, con ese dar vida, pero es una energía más dispersa y necesita de la energía masculina para ordenar, para planificar, para organizar. Si eres una persona que te cuesta planificarte, llevar una agenda, va a ser de mucha utilidad que seas capaz de, en esos espacios que os vamos a ofrecer de autoindagación, de encuentro contigo, que seas capaz de sentir cómo estás de equilibrado, dónde están tus energías, y además os daremos propuestas para llegar a este equilibrio. Y de esa manera irás viendo que todo ese trabajo interior se traduce fuera, porque muchas veces nos dan clases teóricas sobre tienes que llevar una agenda muy bien organizada, porque es cierto que lo que no agendas no existe, pero de repente hay algo dentro de ti que, por mucho que tengas ese propósito, es lo mismo que querer empezar una dieta, querer dejar de fumar,
y hay una causa intrínseca, algo relacionado con lo emocional, algo relacionado con lo que eres, con ese equilibrio que os estaba contando, que te impide llevarlo a cabo. Este es otro de esos aspectos por los que decimos que este programa se trata de unos conceptos teóricos que una vez más, que se trata de que alguien desde fuera me dice lo que tengo que hacer. Para nada, ya os habréis dado cuenta que es todo lo contrario. Es darte cuenta de que te está faltando, que no te han contado antes, que tengo que integrar, que tengo que conocer de mí, que tengo que poner al servicio. Y de esa manera se va produciendo, como hemos estado hablando, esa reprogramación, ese cambio, ese reset interior que me va a dar multitud de herramientas que me van a posibilitar hacer ese cambio, alinearme con mi propósito y llevar a cabo cada día las acciones, me van a capacitar a gestionar el tiempo de manera que, como os decía, de manera eficiente, productiva y haremos ejercicios, por ejemplo, esta sería un ejemplo de propuesta semanal, que además de esas clases semanales y la mentoría individual, tenemos muchas propuestas de enfoque, de interiorización y de darnos cuenta. Pues esta sería una de ellas. Por ejemplo, una de las semanas, levantarnos por la mañana y irnos dando cuenta en que estamos invirtiendo nuestro tiempo, porque todos tenemos la sensación de que el tiempo vuela y hay muchos aspectos que nos hacen despistarnos, pero sobre todo es porque no nos hemos dado cuenta de esa motivación interior y será un ejercicio más que nos va a volver más eficientes y nos va a dar todas esas herramientas que necesitamos poner a nuestro servicio. Por último, quería daros un mensaje de esperanza ante esta situación que estamos viviendo, porque es verdad que todo está cambiando, que se están derrumbando los antiguos sistemas, pero eso tiene su lado positivo. Venimos de un sistema en el que todo era súper rígido. No sé si tienes todavía la creencia impresa de que lo suyo es hacer la carrera, el máster, toda esa extra formación que nos han inculcado que deberíamos hacer, luego encontrar el súper trabajo de tu vida y quedarte ahí hasta la jubilación. Eso que vivieron nuestros padres hoy en día es impensable. Pero si os dais cuenta, tiene sus ventajas porque eso te permite ser mucho más flexible. Si te das cuenta que ya no tienes que seguir ese esquema y es más, no te sientes, como decía antes, en esa posición de tengo que ser el elegido, sino que te ves con esa fuerza, con ese poder de poder elegir, de poder crear, porque tú emprendas o porque encuentres un proyecto que también está alineado con lo que a ti te vibra y te lo puedes tomar, como pasa actualmente, como un entrenamiento más, un aprendizaje. Puedes estar en una empresa un tiempo y luego emprender o cambiar de empresa o hacer una posición. Realmente ahora se abren infinitas oportunidades porque cuando encuentras y te alineas, como hemos dicho, largo y tendido en esta sesión, con tu voz interior, con lo que tú eres, las oportunidades se dan y entonces sí que tú empiezas a crear lo nuevo, que es de lo que se trata ahora. Va a cambiar el sistema educativo, el político, el económico. Van a ser unos años de transición, pero eso está ya aquí. Y entonces es una buena noticia que nos encontremos en este momento de darnos cuenta y cuanto antes cojamos el toro por los cuernos y digamos, es mi momento, puedo reinventarme, puedo elegir, puedo encontrarme a mí mismo o a mí misma, encontrar mi estrella, encontrar mi norte y dirigirme hacia ahí con todas esas herramientas que tengo ahora a mi disposición y que en estas 8 semanas os apuntaremos muchas de ellas que luego podréis ir desarrollando o ampliando según lo que más os vibre. Pues desde ahí ya podréis realmente crear esta nueva situación, van a aparecer nuevos empleos. Es verdad que ahora asusta, que todo se está derrumbando, pero como decía, es como ese caos que deja espacio a ese nuevo orden, que no me gusta mucho esa palabra por las connotaciones que tienen, pero me entendéis, esa nueva realidad que vamos a crear, ese nuevo empleo, pero sobre todo porque lo voy a crear desde mi interior,
Así que mucho ánimo. Si te ha resonado, si algo de lo que hemos dicho aquí, si ese pasajero, esa voz interior ha despertado y sientes, aunque solo sea curiosidad, no dejes de hacer esto por una cuestión económica, porque realmente yo también siento que esto es un regalo.